Dos imperios que lloraron la muerte del gran conquistador. Una historia con datos y registros excepcionales. Lejos de su natal Trujillo, en Extremadura, España, el conquistador Francisco Pizarro tuvo una vertiginosa y fulgurante vida. Y así de vertiginosa, también encontró la muerte. ¿Quién lo mató? ¿Por qué fueron y se dieron así los hechos? ¿Y por qué Francisco Pizarro quiso que sea enterrado en la Catedral de Lima? ¿Sabías que donde estoy pisado y todo este largo del atrio abajo hay criptas y entierros? ¿O te has dado cuenta que la fachada tiene el sombrero del conquistador? Entérate en esta historia. Hoy les contaré la muerte del conquistador. La imponente Catedral de Lima no solamente encierra fe, religiosidad, cultura, arte, sino también una serie de misterios. Francisco Pizarro, cuando fundó la ciudad de Lima, también puso la primera piedra de la Catedral de la Ciudad de los Reyes. Pero hablar de la Catedral de Lima y de todas sus diversidades y características arquitectónicas y religiosas, lo hablaremos en una serie de relatos. Hoy nos vamos a concentrar en el asesinato de Francisco Pizarro y por qué él, el conquistador, eligió en su testamento que aquí fuera enterrado. Francisco Pizarro tenía una amistad, una sociedad con Diego de Almagro, que nacería en Panamá. Esta sociedad era además una serie de responsabilidades, mientras que Francisco Pizarro era un estratega, un diestro luchador y guerrero para enfrentarse con los ejércitos y era un líder. Diego de Almagro era un experto reclutando gente para las tropas. Esta especie de sociedad y de amistad se va a ver resquebrajada con las capitulaciones de Toledo que le otorgan a Francisco Pizarro la corona española en el año de 1529. ¿Y qué decían estas capitulaciones? Le daban los títulos de adelantado, de capitán, de gobernador de las tierras conquistadas, mientras que Diego de Almagro quedaba en segundo plano. Finalmente se limaron estas asperezas cuando le prometieron a Diego de Almagro que iba a ser dueño o propietario de las próximas tierras conquistadas. Finalmente esta amistad, esta sociedad se volvía a hacer trizas cuando entra en escena el hermano de Pizarro, Hernando Pizarro, aproximadamente en el año de 1535 y los años subsiguientes, cuando iban a delimitarse las tierras que le pertenecía a Pizarro y Almagro. Tal vez no estaban conscientes que estos límites o estas tierras en realidad eran de propiedad de la corona de Castilla. Este es el patio de los Naranjos. En un principio era un atrio que estaba también hacia parte de la calle y según investigaciones y estudios, aquí abajo donde yo estoy pisando también una especie de criptas y de enterramientos. Francisco Pizarro, después de haber limado asperezas con Diego de Almagro, Almagro parte hacia las tierras del sur, lo que hoy es Chile, en una expedición de conquista. Finalmente se entera que Manco Inca se subleva contra los españoles y decide regresar. Al regresar, él hace una contingencia frente a los indígenas y toma la ciudad del Cusco. Apresa a Hernando Pizarro y a su hermano Gonzalo y los tiene en la cárcel. Pero como lo hemos dicho, Francisco Pizarro era un estratega y un líder, logra convencer y liberan a Hernando Pizarro. Gonzalo Pizarro se escaparía de su prisión. Finalmente, aquí hay un suceso interesante, es la batalla de las Salinas, que nuevamente, miren cómo Pizarro tan inteligente, una vez liberado Gonzalo, su hermano, logra ordenar su ejército con alrededor de 800 caballeros españoles que logran darle vuelta a esta batalla de las Salinas y finalmente apresan a Diego de Almagro
lo decapitan y su cabeza fue expuesta por algunos días en la Plaza Mayor del Cusco. Finalmente los Pizarros habían triunfado. Francisco Pizarro tendría ya 63 años aproximadamente con todos estos sucesos que yo les estoy comentando. Era muy longevo para la época en la que morían jóvenes. En el libro que escribe César Cervera del diario ABC, en su libro y autor de Superhéroes del Imperio, afirma que Francisco Pizarro sería un Iron Man de la época, y es que sorteó una serie de vicisitudes cruzando el Atlántico y expediciones donde morían muchos de sus integrantes. Francisco Pizarro pensaba, escuchen bien, pensaba que por fin llegaba la tranquilidad a su vida, pero no era así. La vida de Francisco Pizarro nunca iba a ser una vida de tranquilidad y de paz. Una mañana del 26 de junio de 1541, una veintena de almagristas, de seguidores del difunto Diego de Almagro, lideradas por Juan de Herrada, irrumpieron con gritos su hogar, es decir, el Palacio del Rey, hoy el Palacio de Gobierno. Llegaron con toda la fuerza y la furia hasta Francisco Pizarro. Mataron a sus pajes, a su medio hermano, y es así como Francisco Pizarro, a pesar de la veintena de almagristas, logra defenderse y se lleva a 3. Finalmente lo reducen, tiene una serie de golpes en el brazo derecho, por eso es que también se ha determinado con los estudios que era diestro y también que tenía 1,73 m. Ya lo hemos explicado en diversos videos y lo vamos a ver también un poco más adelante. Francisco Pizarro cae al suelo y se toca una de las heridas y logra hacer una cruz en el suelo. Es como hace un intento de querer confesarse. Juan de Herrada le da la estocada final diciéndole: anda, confiésate al infierno. Francisco Pizarro, por voluntad, había dejado en su testamento, por escrito, el deseo de ser enterrado en la Iglesia Mayor de Lima, que él también había fundado, como les acabo de comentar. Sus restos fueron errantes, digamos. Se dice también, donde hemos estado, en el parque o en la placita de los Naranjos, aquí dentro de la catedral, que estuvo un tiempo ahí sus restos. Es en 1623 que se determina que esté aquí en una de las criptas bajo el altar mayor. Finalmente, una comisión en el año de 1881 hace investigaciones que no fueron tan exhaustivas y se determinó que era el cuerpo de Pizarro, pero no fue así. Un siglo después, en julio de 1977, durante algunas remodelaciones, operarios derribaron esta pared y aquí es donde encuentran 2 cajas, una caja pequeña de plomo y una también donde se encontraban los restos. ¿Qué había en la caja de plomo? La cabeza, el cráneo del conquistador, y en la otra caja los restos óseos. Ya no había duda de que sí eran los restos del conquistador extremeño. Actualmente los restos de Francisco Pizarro yacen en esta capilla que está en la nave derecha entrando por la puerta principal de la catedral. Esta es la caja de plomo donde se encontró el cráneo de Pizarro y hay un escrito que dice: aquí está la cabeza del señor Marqués Francisco Pizarro, quien ganó los reinos de Perú para la Real Corona de Castilla. Y aquí podemos encontrar en esta urna que en el interior hay una caja de madera donde se encuentran los restos óseos de Francisco Pizarro y con un escrito que dice: aquí yace el marqués gobernador don Francisco Pizarro. Estos restos óseos de Francisco Pizarro
fueron exhaustivamente estudiados por Ladies del Pino de la Universidad Cayetano Heredia, que se hicieron pruebas radiológicas, donde determinaron los 16 cortes y además golpes que le hicieron a Francisco Pizarro. Asimismo, Edwin Greenwich Centeno de la Universidad Mayor de San Marcos hizo una prueba bioarqueométrica donde se determinó la estatura de Francisco Pizarro de aproximadamente 1,73 m. Recuerden que al papá de Francisco Pizarro le llamaban el Largo porque era alto, así que hay una serie de leyendas que envuelven, de más las leyendas que envuelven a Francisco Pizarro, que era enanito, bueno, esa gente malintencionada. Pero asimismo hay otras leyendas que se inició con Francisco López de Gómara. ¿Recuerdan en el video anterior que les comenté acerca que era un asalariado del conquistador Hernán Cortés? Otros dicen que no sabían las primeras letras, sin embargo hay ya documentaciones que afirman que sí aprendió a escribir de adulto. Por lo menos eso también lo atestigua María del Carmen Martín Rubio en su libro, y habla acerca de la inteligencia y de la astucia de Francisco Pizarro. Porque si bien es cierto, de repente sabe las primeras letras, pero eso no puede estar reñida con la inteligencia y con la astucia, además con lo gran estratega que fue el conquistador de Perú y fundador de la ciudad de Lima. Pero para aquellas personas acérrimas que se niegan a decir que Francisco Pizarro no sabía escribir, lo que yo les puedo decir es que sí escribió parte de nuestra historia. Escribió nuestro primer mestizaje, no solamente sanguíneo, sino en vestuario, en música, porque eso es lo que es el Perú, un mestizaje culinario. Además nos dejó una imponente ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Este relato les he llevado desde la imponente Catedral de Lima, y puedes visitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche, o los domingos desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. O puedes ubicarlos para que puedas tú venir al museo también por las redes sociales, en TikTok, en Facebook y en Instagram como Catedral de Lima. Recuerda que en la próxima volvemos a entrar tú y yo en la historia. Nos vemos.